Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. No hubo ningún error. Los expertos del DANE ratificaron las críticas, o mejor, las cifras de pobreza rural correspondientes al año 2020 que habían sido criticadas por Fedesarrollo por presuntos errores en la metodología. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos cuenta detalles y defiende a su entidad aquí en Signo Pesos. La hora del predial en Bogotá. Si usted necesita o desea pagar el impuesto predial en cuotas, tendrá que inscribirse esta misma semana. En minutos, el secretario de Hacienda del distrito, Juan Mauricio Ramírez, nos cuenta el ABC de este y otros temas importantes para su bolsillo. Siguen los cierres temporales o definitivos. Más empresas han tenido que suspender sus operaciones por culpa de los bloqueos en las vías y la falta de materias primas. Juan Fernández y Sol Suárez nos traen información del grave impacto en compañías emblemáticas de nuestro país. Y comenzamos esta emisión hablando sobre las cifras de pobreza rural reveladas por el DANE a finales del mes de abril y que habían sido cuestionadas por Fedesarrollo, inclusive aquí en Signo Pesos. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, y un saludo muy especial para todos ustedes y los televidentes. Doctor Oviedo, emitieron ustedes, muchas gracias por estar aquí, emitieron ustedes un comunicado un poco técnico el pasado viernes hablando sobre la metodología de las cifras de pobreza en la ruralidad colombiana. Al fin, ¿hubo o no hubo error, como dice Fedesarrollo? Bueno, ahí particularmente, como tú bien lo mencionas, la gobernanza que existe sobre la oficialización de los datos de pobreza en el país, que está definida en el COPE 150 de 2012, pues lleva a que el DANE es la autoridad oficial para calcular y publicar los resultados en materia de pobreza monetaria y pobreza multidimensional en una colaboración o en un contraste permanente de rigurosidad con el Departamento Nacional de Planeación y siguiendo los lineamientos del Comité de Expertos de Pobreza que fue instaurado en el marco del COPE 150 de 2012. Es por eso que frente a los comentarios que fueron planteados por Fedesarrollo en algunos medios de comunicación, el Comité de Expertos en conjunto con las dos entidades del Gobierno Nacional que tienen responsabilidades sobre el cálculo y la creación de rutinas de verificación y de contrastes que se denominan espejos, que es el DANE y el Departamento Nacional de Planeación, emitimos el pasado viernes una nota metodológica a profundidad en la cual se detallan todos los procedimientos que implicaron el cálculo de las incidencias en materia de pobreza monetaria en la zona rural, en donde vale la pena hacer algunas precisiones. La primera es que no se trata de ningún error que ni el DANE haya ignorado, ni el DNP tampoco, ni el Comité de Expertos mucho menos, porque estamos hablando de una institucionalidad que desde el 19 de septiembre de 2019, cuando iniciamos el proceso de revisión de la metodología hasta la fecha, pues se ha reunido más de 30 veces seguidas, no solo en sesiones oficiales, sino en sesiones extraordinarias focalizadas para hacer el primer año, hasta el 29 de septiembre del 2020, un seguimiento muy preciso a la definición de la metodología de estimación de la pobreza monetaria en 25 contextos geográficos del país, sí, sino que también a partir del 30 de octubre del 2020 estuvo revisando paso a paso los procedimientos para poder ser lo más precisos posibles a partir de las herramientas metodológicas que hemos definido para la estimación de la pobreza en un año con muchos desafíos metodológicos como fue el año de la pandemia, particularmente en el año 2020. Pero eso significa que nosotros estamos ratificando que no hubo ningún error, sino que hubo un seguimiento estricto de todas las rutinas y de todos los criterios metodológicos que fueron oficializados el pasado 29 de septiembre del año 2020. Entonces usted se ratifica, doctor Oviedo, en que mientras en el total nacional el año pasado aumentó la pobreza, en el sector rural disminuyó hasta por debajo del 43% y no como dice Fedesarrollo que la pobreza quedó mal medida en la ruralidad y que debió haber sido un poco más alta.
falta? Bueno, nos ratificamos en ese resultado como fue la consecuencia del comunicado, en el sentido de que debemos recordar algunos elementos para que todos tengamos claro. La canasta de bienes y servicios que componen el costo de adquisición de una alimentación básica para el caso de la línea de pobreza extrema, así como el costo de los componentes no alimentarios que complementan a esos componentes alimentarios para la definición de la línea de pobreza monetaria, siempre ha sido estimada para ser representativa de la zona rural colombiana. Esto significa que las líneas, un elemento muy importante que le queremos precisar a todos los televidentes, son el costo de adquisición de una canasta básica de alimentos para el caso de la línea de pobreza extrema, como el costo de elementos adicionales como vivienda y artículos de primera necesidad para la línea de pobreza monetaria. Los bienes y servicios que están en esas canastas han sido estimadas tomando como población de referencia la población rural de la encuesta de presupuestos de los hogares 2016-2017. Sin embargo, una vez se obtiene esos costos, es necesario actualizarlos con la evolución de los precios para los cuales es representativo. Recordemos que el país en este momento, a partir de la actualización metodológica, tiene 25 líneas para cada contexto geográfico asociado con 23 ciudades principales, los pequeños municipios y la zona rural del país. Y por consiguiente era importante definir el proceso de actualización del valor de esas canastas o de esos costos, y para tal fin el comité de expertos en su momento tomó como referencia el informe detallado de la misión para la transformación del campo que emitió el Departamento Nacional de Planeación en 2015, en donde se muestra cómo ciudades, particularmente como Mérida, Puerto Carreño, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, están llamadas a ser representativas de la ruralidad colombiana. Es por eso que si bien la canasta se tomó usando como población de referencia la población rural, la actualización de los valores monetarios de esa canasta se hace con una aproximación metodológica que al momento de la definición de esta metodología, pues era evidente que este documento de la misión para la transformación del campo de 2015 nos decía que aproximarnos a la ruralidad desde el punto de vista de ciudades en el país, lo más cercano era evaluar la evolución de los precios de Mérida, Puerto Carreño, Leticia, Mitú y San José del Guaviare, un elemento que hicimos a cabalidad en la definición de actualización de esas tarifas. Y es por eso, Víctor, un elemento muy importante es que si bien la línea de pobreza monetaria extrema, que es la que corresponde al costo de la canasta alimentaria, incrementó en términos nominales 5.000 pesos, solo es la línea de pobreza monetaria en la zona rural definida como no solo componente alimentario, sino alimentario, que tuvo un retroceso de 11.000 pesos en la medida en que debemos reconocer que en esas ciudades hubo unas políticas de gratuidad o casi gratuidad en los servicios de energía eléctrica y de acueducto, como fue generalizado en otras ciudades del país. Pero lo que dice Fedesarrollo es que sí se dio cierto nivel de gratuidad en servicios públicos, pero no en toda la ruralidad colombiana, y que por eso no debería más o menos medirse con la misma línea de pobreza. Pero según usted, doctor Oviedo y el DANE, ¿cuál fue entonces el error de Fedesarrollo, del cálculo de Fedesarrollo? No, yo creo que las apreciaciones de Fedesarrollo, pues, primero que todo, están estructuradas a partir de todos los datos abiertos que publicamos, y el argumento de Fedesarrollo está construido a partir de los análisis. Sin embargo, uno de los elementos más importantes del llamado de atención que hace Fedesarrollo a través de su columna es que este dato que se está presentando para la ruralidad, primero, no es representativo para la zona rural, cosa que es importante precisar. La canasta
de 32 artículos alimentarios y 42 artículos no alimentarios fue construida a partir de hogares rurales que fueron encuestados en la encuesta de presupuesto de los hogares. Lo único que está tomando como referencia unas ciudades es la actualización de los precios de esa canasta o del valor monetario de esa canasta, que tomando como referencia un documento oficial del Departamento Nacional de Planeación, se llama a que esas 5 ciudades puedan ser representativas. Entonces, hemos seguido los procedimientos. Sí. Es importante recordarle también a FEDesarrollo que ha habido unas políticas masivas, por ejemplo, en el caso de acueductos rurales, de asignar 12.400 pesos mensuales a más de 500.000 hogares conectados a acueductos rurales, que implican casi que la gratuidad del servicio de acueducto para los usuarios de esos acueductos rurales, una política que ha venido siendo liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como conocemos de los subsidios y los elementos de casi gratuidad o gratuidad que se han definido en algunos momentos del tiempo para las tarifas de energía eléctrica. Entonces, nosotros tomamos la crítica que nos hace FEDesarrollo, pero más allá de decir que hay un error o una tergiversación de los resultados, nos estamos ciñendo estrictamente a unos supuestos en donde evidentemente el debate está abierto y la construcción conjunta a partir de opiniones expertas de otros actores, pues puede permitir que el país avance en el mejoramiento de la medición de los precios en la zona rural para garantizar que las actualizaciones de las canastas, en las que insisto, Víctor, las canastas fueron definidas realmente para población en la zona rural. Lo importante es lograr que la medida de actualización de esas canastas logre ser lo más cercana posible a las condiciones que están enfrentando los hogares rurales en ese momento para el DANE, con el auspicio del Comité de Expertos, ceñidos a un documento oficial del Departamento Nacional de Planeación. Se establece que desde 2015 esas 5 ciudades están llamadas a representar la ruralidad indirectamente, claro, a sabiendas, Víctor, de que la inflación, siempre lo hemos dicho en todas nuestras ruedas de prensa y cuando hicimos la actualización metodológica, no podemos olvidar que la inflación es una variable de seguimiento eminentemente urbano en el país, no solo desde 2018, sino desde hace mucho tiempo atrás. Pues doctor Oviedo, muchas gracias por contarnos la versión del DANE sobre este debate que ha habido sobre las cifras, la medición de la pobreza rural en nuestro país. Que tenga una feliz noche. No, muchísimas gracias, Víctor, y como siempre hemos dicho, el DANE y la gobernanza para la medición de la pobreza estamos completamente abiertos a la discusión y a la crítica, pero lo importante es aclararle a la opinión que no ha habido ningún error, sino el cumplimiento estricto de unos supuestos metodológicos que son los que están detrás de esta medición indirecta de la pobreza, tal y como lo establece el COMPES 150 de 2012. Muchas gracias al doctor Oviedo, director del DANE, por esta explicación. Con esta entrevista hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, se materializa una novedosa forma de financiación para las empresas, apoyada por el Fondo Nacional de Garantías. En segundos, regresamos a Signo Pesos. Y a esta hora le doy la bienvenida a Juan Fernández, que nos trae información clave de las empresas. Juan, buenas noches, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Como usted sabe, todos los días podríamos hablar acá de la cantidad de cierres diarios de empresas por todo el país por cuenta de los bloqueos en carreteras y calles, sobre todo los del Valle del Cauca. Mire el caso de hoy, el de Aldor, este fabricante de dulces y golosinas del Valle del Cauca, que el fin de semana tomó la decisión de suspender sus operaciones porque no tienen insumos para fabricar sus productos y tampoco la posibilidad de hacer ventas o despachos de mercancías ni en Colombia ni hacia el exterior. Aldor, que se ha destacado por ser una compañía netamente exportadora o con buen pie, digamos, en mercados afuera y de alguna manera estar así protegiendo los vaivenes locales, pues tampoco lo puede hacer. Aldor es la tercera o cuarta compañía de dulces del país. Su facturación puede rondar en condiciones normales los 240.000 millones de pesos y antes de toda esta coyuntura, pues registraba una operación rentable. Juan, pero ¿cuál es la historia de Aldor y por qué hoy es tan relevante esta empresa?
Es que fíjese que Aldor está casualmente cumpliendo 30 años de fundada. Su historia es más reciente que la de otras compañías de dulces e inicia en 1991 cuando fue fundada por la familia Aljure Dorronsoro en el Valle del Cauca, y en ese momento con una capacidad de 5 toneladas de chupetas y caramelos duros. Hoy, por supuesto, es muchísimo superior. La compañía es presidida por Leonardo Aljure, ha sido una empresa fuerte, familiar, y se enfocaron en mercados lejanos para una compañía de dulces como África. Fue una de las primeras empresas del país en ver a África como una oportunidad con una operación y planta local. Entre sus marcas, que también es importante mencionarlas, están, por ejemplo, Yoveta, está Trolli, y fueron quienes compraron en 2011 a la Compañía Nacional de Chocolates la marca de caramelos blandos Frunas. El hacer dulces rígidos a la comunidad judía y para los musulmanes también ha sido acertado con certificaciones kosher y halal, como ellos lo han hecho. Ese solo es uno de los casos diarios que ocurren en el Valle del Cauca, donde esa cadena de abastecimiento está prácticamente rota. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre estas suspensiones de operaciones de empresas que no solo están en el Valle del Cauca, sino también en el resto del país. Preocupante, Juan. ¿Quién no conoce las Frunas? Gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cifras muy preocupantes sobre la evasión de la revisión técnico-mecánica por parte de los motociclistas aquí en Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 160.000 millones de pesos, y corresponde a la primera emisión de bonos ordinarios con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La operación ya está inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores. El beneficiario de esta novedosa forma de financiamiento con este respaldo es la compañía Inverfam, dedicada al sector inmobiliario. Esta línea de bonos del Fondo Nacional de Garantías tiene un cupo total global de 1,3 billones de pesos. Y por estos días, miles de propietarios de inmuebles en Bogotá están alistándose para el pago de su impuesto predial. Por eso hemos invitado a esta hora de la noche al doctor Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda del Distrito. Doctor Ramírez, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un gusto estar aquí con usted y con todos los oyentes. Bueno, para que nos ayude con las fechas, porque a veces se nos olvida y después de esas modificaciones en los cronogramas de pago, pero antes, más o menos, ¿cuántos colombianos están obligados a pagar el impuesto o bogotanos están obligados a pagar el predial? Sí, son cerca de 2.200.000 contribuyentes cuando uno junta tanto los residenciales, las casas, los hogares, con los no residenciales. Eso incluye, pues, los negocios, las oficinas, el comercio, los restaurantes, etcétera. Es mucha gente. ¿Hubo variaciones importantes en las tarifas entre el año pasado y este? Sí hubo. Hubo lo siguiente. Nosotros para este año, justamente, y como parte de ayudarle a los hogares y a las empresas a aliviar su situación de liquidez, de caja, entonces el año pasado presentamos y el Congreso y el Consejo de la Ciudad aprobó el congelamiento del predial. Entonces este año el predial quedó congelado con respecto al año pasado. Es decir, que los predios, tanto residenciales como no residenciales, pagan lo mismo que pagaban el año pasado o máximo un incremento igual a la inflación de noviembre a noviembre. Eso quiere decir más o menos 1,6% máximo, que eso es quedar congelado en términos reales. Ese fue el gran cambio. Y hubo otros cambios. Por ejemplo, hicimos un descuento del pago del predial, del descuento de la tarifa del predial para colegios y jardines infantiles, también para teatros y para museos. Entonces hicimos todo un paquete de ayudas para que hoy, este año, 2021, pues los hogares y las empresas tuvieran mejores condiciones. No, y 1,6%, la verdad, estamos en una inflación históricamente baja también precisamente por la crisis de la pandemia. Pero, doctor Ramírez, más o menos ustedes, ¿qué recaudo esperan? ¿Esperan que la gente se cuelgue mucho? ¿Cómo les fue el año pasado en esta materia? ¿Cuáles son las metas respecto al recaudo por impuesto predial? Sí, eso es una buena pregunta. El año pasado, uno siempre parte del año como con un presupuesto. Es como igual que lo hace una familia. ¿Cuánto es el ingreso que una familia espera obtener en el mes, en el año? Y entonces eso, nosotros también teníamos un presupuesto antes de que se presentara la pandemia. Vino la pandemia
y nos quedó el recaudo 1.4 billones por debajo del presupuesto. Eso es una plata bastante grande, 1.4 billones de pesos por debajo del presupuesto. Más o menos significó que el predial, los recaudos de predial el año pasado cayeron más o menos un 4% con respecto a los que habíamos obtenido en el 2019. Donde más tuvimos reducciones fue en el impuesto de industria y comercio, en el ICA, como es natural, pues porque el ICA depende de la actividad económica. Entonces los negocios que cerraron o que no operaron o que operaron muy pocos días, pues no tuvieron que pagar o tuvieron que pagar muy poco. Entonces al final tuvimos esa pérdida con respecto al presupuestado. Ahora bien, este año, y a pesar de que la recuperación ha sido más lenta de lo que pensábamos, que el tema de vacunación pues no avanzaba a la velocidad que quisiéramos, etcétera, incluso que ahora por el tema de la protesta social y de los bloqueos pues puede haber también afectación. En todo caso esperamos un recaudo para este año de cerca de 10 billones de pesos en total en los impuestos. Eso quiere decir más o menos un 8% por encima de lo que recaudamos el año pasado, lo cual es una buena meta, y si lo logramos, que eso es con una economía creciendo aproximadamente al 4%, pues nos vamos a sentir muy satisfechos. Hay que decir que el año pasado, en la mitad de la pandemia, y esto lo resalto porque habla muy bien del comportamiento, de la cultura tributaria de Bogotá, sí, de los ciudadanos de Bogotá. El año pasado los ciudadanos hicieron además un aporte del 10% voluntario adicional que sale con el predial. Pasó, el número de contribuyentes que dio el aporte voluntario pasó de 20.000 más o menos, 19.000 a cerca de 30.000. El año pasado. Buen indicador. Pero bueno, doctor, quisiera preguntarle cómo son las fechas para este año. ¿Hay descuentos? ¿Cuál es el calendario? ¿Cuál es el cronograma para que la gente lo tenga muy en cuenta? Perfecto. Entonces, la primera cosa es que el descuento, pagar el predial con el 10% de descuento, ese es el que típicamente más le llama la atención a los contribuyentes, sean hogares o sean empresas. Ese descuento se mantiene, va a ser así, y lo tenemos previsto este año también, con una diferencia. El año pasado era un día en el cual había el descuento. En este caso, el descuento lo vamos a extender en una fecha que va entre el 15 y el 23 de junio. Entre el 15 y el 23 de junio. Eso es importante. Porque no es pasamos de un día a 8 días. A 8 días, sí, pero eso depende del chip, de los dos últimos dígitos, de la última letra, perdón, del chip del predio del cual se está haciendo el pago. Entonces esto es muy importante. Pero, no es que cada uno puede irse hasta el 23, no, dependiendo de la última letra del chip. Y ese chip, mucha gente de pronto no sabe dónde aparece, o ese es un número que aparece en el recibo de pago, ¿cómo es? Entonces está en la declaración del impuesto que le llega o que se descarga del sitio de la Secretaría de Hacienda. Ahí aparece en efecto el chip, es la identificación del predio, así como la cédula es la identificación de la persona, esta es la identificación del predio. Entonces, ¿sí? Más o menos se puede decir que habrá como un pico y cédula, por decirlo así, para el pago del predial, pico y chip. Así es. Así es, y por ejemplo, si el chip termina en A, B, C, D o E, tiene hasta el 15 de junio para pagar con el 10% de descuento. Si el chip termina en X, Y o Z, tiene hasta el 23 de junio para pagar con el 10% de descuento. Y así sucesivamente. Hay que fijarse en eso para que no se le vaya a pasar la fecha y pierda la posibilidad de pagar con descuento. No, pero la invitación es para que entonces visiten su página y vean bien ese cronograma. ¿Y también está la opción, como en años pasados, de pagar el predial por cuotas? Sí, señor, y esto es bien importante porque es lo primero para poder pagar por cuotas, todos aquellos que les queda difícil pagarlo de una y que prefieren hacerlo en 4 cuotas, primero que todo, hay un límite, el límite es el 31 de mayo, o sea, estamos a una semana máximo, ¿sí? A una semana máximo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
primero que todo, máximo hasta el 31 de mayo, los contribuyentes tienen que hacer la declaración, del impuesto, indicando que están interesados en pagar por lo que se denomina el sistema de pago alternativo por cuotas. Okay. Eso es muy importante, porque si no hacen la declaración hasta el 31 de mayo, después no pueden hacer el pago por cuotas y les tocaría o pagar con descuento o pagar normal para no tener pago de intereses y sanciones en caso de no pagar. Entonces, 31 de mayo, fecha clave. Y una última pregunta muy rápida, doctor Ramírez, agradeciendo su tiempo. El que logre como avisarles a ustedes que quieren pagar por cuotas, ¿tendrían que hacer esos pagos en cuáles meses, de ahí en adelante? ¿Cuántas cuotas? Y entonces ahí hay, claro, pero ahí hay un cambio que es muy importante, Víctor, para toda la audiencia, y es la siguiente. Yo puedo tener, si yo soy un predio residencial, entonces tengo que pagar por cuotas. Con la primera cuota se paga el 30 de junio, la segunda el 31 de agosto, la tercera el 29 de octubre y la cuarta es el próximo año, el 31 de enero del 2022. Pero si yo soy un predio no residencial, si tengo un predio que es un almacén, una oficina, un restaurante, un hotel y sectores que han sido además muy afectados por el COVID, entonces yo me puedo meter y decir, yo quiero pagar por cuotas, pero afectación COVID. Okay. Y los que están afectados por COVID no tienen que pagar, afectados por toda la emergencia COVID, no tienen que pagar un solo peso este año, sino que el pago del impuesto predial del 2021 se hace por cuotas en el año 2022. Primera cuota en febrero, segunda cuota en abril, tercera cuota en junio y cuarta cuota en agosto del próximo año. Sería una gran ayuda para esos afectados por el COVID, por la crisis económica. Doctor Ramírez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, que le vaya muy bien con ese recaudo. Bueno, Víctor, muchas gracias, un placer. Porque de aquí salen los recursos para atender muchas de las necesidades de la capital de la República. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.750 pesos con 66 centavos. Subió 12 pesos con 47 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país subió con fuerza. Más de un 3%, se ubicó por encima de los $68 por barril. El precio interno del café colombiano también subió y quedó para mañana en promedio a 1.378.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,32%, nada que levanta cabeza nuestro mercado. Acción más valorizada, Avianca, ganancia de 6,25%, acción que más cayó, Credifamilia, con un retroceso de 6,68%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El RUNT reveló estas cifras preocupantes sobre la situación de los motociclistas y la revisión técnico-mecánica, que es obligatoria. Pero en el país, antes de contarles el dato, hay más o menos 9.629.000 motocicletas. Estas todas están obligadas a hacer su respectiva revisión técnico-mecánica anual. De todas ellas, 8.491.000. Sin embargo, el 69% están evadiendo esa responsabilidad. El tema es aún más dramático cuando miramos por regiones. Amazonas, donde la evasión alcanza el 98%, muy pocas motos allí con la revisión técnico-mecánica. Después Bichada, 97%. También está Guainía y La Guajira con el 96% de evasión. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.